Hola, ahora les presento el capítulo 1 de Infección Zombie. Antes suscríbanse para ver el capítulo 2. Comienzo. Paul era un guardia nacido en México quien trabajaba en una enorme base secreta militar subterránea fundada en el 3 de mayo de 2015, ubicada en Estados Unidos, en el estado de... Su cargo era vigilar la entrada de un cuarto donde se encontraban científicos expertos realizando un nuevo experimento, pero Paul nunca supo de qué se trataba, solo su cargo era vigilar tal puerta quien se guardaba un gran secreto, nadie sabía de qué se trataba, solo los científicos de allí sabían tal experimento. Un día mientras Paul le tocaba su hora de descanso con sus compañeros, vieron entrar a 11 militares, bien armados y con máscaras, como si se tratara de un tipo de virus o una sustancia tóxica. Él y sus 6 compañeros de guardias se preguntaban por qué tantos militares. Paul, joder, ¿y ahora qué habría pasado allí dentro? Guardia primero: no lo sé, pero creo que es algo peligroso, mira cuántos militares entraron. ¿No crees que es exagerado? Paul: sí, parece que sí. Guardia segundo. Pensativo: Me gustaría saber qué guardan allí ustedes, ¿no? Guardia primero y Paul: sí. Paul: pero no tenemos acceso a ello, mejor no corramos ese riesgo, nos podrían disparar si es posible. Ya saben cómo son estrictas las reglas. Guardia cuarto. Hablando por radio, habla cabo 220. Tenemos un pequeño problema en la puerta de las afueras de la base, por favor de venir lo rápido posible. Guardia: sí, y corriendo. Paul: ¿y ahora de dónde van? Paul: joder, se me acabó la hora, suspiro a mi puesto de nuevo. Más al rato, cuando ya era de noche, Paul fue a su cuarto con sus compañeros quien vivía de diario con ellos en la base, y pasaron 2 semanas y como otro día normal y aburrido para él de nuevo a su puesto, Paul estaba casi dormido cuando de repente escuchó unos gritos de dolor, desgarradores, como si no hubiesen sido de un humano y una serie de disparos, y como su trabajo él abrió la gran puerta del cuarto y las luces estaban apagadas. Paul, con miedo: hola. Señores, ¿pasa algo? Militar primero. Enojado: sal de aquí. Paul, sale del cuarto, ¿qué pasa aquí? Otra serie de disparos. Al parecer nadie escuchaba los disparos, algo que se hacía muy raro para Paul. Y entonces Paul entró y se llevó una gran sorpresa. Paul, sorprendido: ¿pero qué? Científico, sal de aquí. Fallece. La sorpresa fue que vio a todos los científicos masacrados, y los soldados también, parecieran que tenían mordidas en todo el cuerpo y lastimadas de garras, pero él tenía que hacer su trabajo, así que se puso a investigar. Paul: ¿qué carajos? Esto sin palabras. Entonces Paul se aventuró más adentro del cuarto y vio más adelante otro cuarto subterráneo, y prendió las luces de ese cuarto y sillas ensangrentadas, cosas para cirugía, y un cadáver en una mesa. Se acercó al cadáver y el cadáver se movía y Paul con terror se quedó paralizado hasta que reaccionó rápido y sacó su arma y le dio un tiro en la cabeza y cae al suelo. No era tan tonto y fue a avisarle a los demás sobre el asunto, pero sabía que lo que estaban haciendo era para mal. Corrió hasta que llegó a la sala central, durante el camino no encontró a nadie, pero cuando llegó a la sala habían 3 soldados que comenzaron a dispararle a él cuando lo vieron. Paul salió de la base, fácilmente, las puertas estaban abiertas por los soldados y cuando fue hacia afuera vio muchos autos militares, helicópteros, etc., y entre uno de los vehículos más grandes vio a todos sus compañeros de la base muertos tirados en el piso, todos tenían un disparo en la cabeza, quedó horrorizado, pero más cuando vio el cadáver levantarse. Paul sube a un vehículo y escapa de la base. Radio del vehículo. Al parecer nos acaban de informar que hay un virus muy peligroso y desconocido en la base que hemos mencionado hace unos minutos, por favor de portar materiales de protección como máscaras. Radio del vehículo. Se ha declarado estado de cuarentena en la base, se establecerán allí por unas semanas hasta que se les informe de nuevo, no gasten balas, se podrán usar en algunos casos. Paul detiene el vehículo y se venda la herida que tenía en el pie con un trapo. Paul llegó a una ciudad cercana a la base y se hospedó en un hotel, en su cuarto pensando en lo que había ocurrido en la base. No podía decir lo que había pasado allí, porque lo iban a creer loco, y los soldados eran del gobierno, y el gobierno sabía de esto, quería guardar en secreto esto a los habitantes de la ciudad, pero era más probable que no le creyeran. Entonces salió para ver la ciudad y vio que era diferente, habían bocinas, en las esquinas de los edificios, postes, y en otros lugares. Se preguntó por qué hay bocinas en la ciudad. Pasó una semana cuando de repente un gran estallido se oyó desde kilómetros de distancia, la gente salió para ver qué sucedía, y Paul pensaba que el gobierno ordenó destruir la base, pero no fue así.
En el parque de la ciudad cayó un misil portador de una especie de humo, y un ciudadano respiró el humo y de repente el hombre gritaba, y le crecieron unas garras, y luego la gente espantada. Además del misil, el hombre atacó a una mujer mordiéndola hasta arrancarle un pedazo de carne viva. La mujer gritaba pero a la vez ella fue infectada por ese virus. La gente corría de ver eso, pero la mujer también atacó a otro, y el otro a otro, y así fue sucesivamente. La policía de la ciudad llegó tarde, el virus había contaminado a muchos de ellos y entonces no sabían qué pasaba, y fueron a garrotes. Entonces un infectado mordió a un policía haciendo una opción de disparar. La ciudad tenía que evacuar. Las bocinas instaladas en la ciudad emitían un ruido de alerta. Paul tenía que escapar pero el tráfico era muy grande, pero pudo escapar. Unos ciudadanos le ofrecieron ayuda, y se fue con ellos. Paul, gracias por la ayuda. Ciudadano primero, ¿qué mierda está pasando aquí? Ciudadano segundo, ya cállate, solo dirijámonos a una ciudad más segura. Radio del auto. El presidente de los EU ha declarado cuarentena en todo el país. Estas fueron las declaraciones, queridos compatriotas. Sé que estamos confundidos de lo que está pasando afuera de sus ciudades o en algunas ciudades que ya hayan pasado por esto, así que seré honesto con ustedes. El país está infectado por una especie de virus que hace que se infecten las personas que hicieron contacto con esto, así que diré que si uno ya fue infectado, no habrá cura. Esa persona infectada ya no está viva, ya no es un humano, así que será eliminada. Nosotros haremos todo lo posible para controlar esta amenaza que puede expandirse. Nuestras instrucciones son mantenerse siempre en sus hogares, reunir toda la familia, no salir por nada a la ciudad, no tener contacto con los infectados, esperar a las órdenes de los militares. Se corta la señal. Paul, joder, estamos en peligro, infectados, nos podremos infectar fácilmente. Ciudadano primero, mirad, ya llegamos a una ciudad más segura, pero ¿por qué tanta gente afuera? Ciudadano segundo, son infectados. El conductor choca en un edificio y mata a los dos de adelante. Paul, y no me dejen solo. Infectados golpeando la puerta del auto. Paul, tendré que salir por el parabrisas. Toma una llave inglesa que encontró en el auto y rompe el parabrisas. Un infectado se tiró contra él pero él pudo darle a tiempo con la llave inglesa en la cabeza, así destrozando su cráneo, pero había una área despejada. Mientras él corría hacia allá, los infectados los perseguían, pero no caminaban, sino también podían correr, lo que era más difícil para él. Cuando Paul corría, vio que en una casa parecida a un fuerte contra infectados en dos cabinas disparaban unas personas. Había un francotirador y en las paredes que protegía tal casa salieron personas disparando a los infectados, y así pusieron a salvo a Paul. Paul, no me disparen por favor. No soy infectado. Gritando. Abren la entrada de la casa. Alexander, tranquilo, ya lo sabemos. Por cierto, soy Alexander. Diana, soy Diana, un gusto conocer otro sobreviviente. Alexander, ellos son los demás sobrevivientes. Alexander, bienvenido a nuestra finca. ¿Dónde eres, chaval? Paul, nací en México, y quiero ir allá donde está mi familia. Tengo miedo de que sea infectada también, si llega hasta allá el virus. Alexander, no lo sé, el ejército mexicano está protegiendo la frontera que divide el país, según también informan que el virus llegó a una gran parte de Canadá. Diana, no sabemos cómo se originó este virus, el gobierno tampoco sabe o creo que nos oculta algo. Paul, ¿creen que pueda quedarme aquí un tiempo? Alexander, claro que sí, pero nosotros nos vamos a otro camino, hacia México también. Es un país donde no se ha alcanzado el virus y queremos cruzarlo, pero no sabemos si podemos pasar hasta allá. Sobreviviente primero, Alexander, al parecer hay otra oleada, se acerca hasta acá, están también atrás de la casa. Necesitamos su ayuda, Alexander. Hey chaval, toma este rifle, ayúdanos un poco. Toma el rifle y lo carga. Y entonces Paul se une al equipo, pero un infectado ataca por atrás a un sobreviviente y lo infecta. Entonces se dirige hacia Alexander, pero no lo pudieron morder ya que Paul le voló la cabeza al infectado, mientras que el sobreviviente tomó una pistola y se suicidó antes de convertirse en infectado. No podían creer que habían perdido a un compañero, las balas no dejaban de sonar y los infectados ya casi no venían, y cuando terminaron de matar el último infectado, Diana veía un gran infectado parecido a un monstruo enorme, pareciera que era aliado de los infectados, era de gran tamaño, era calvo y tenía sangre en todas partes, y al parecer no le hacían mucho daño las balas. Alexander, ¿qué es eso? Paul, no lo sé, creo que necesitaremos explosivos.
El infectado que habían visto, destruyó la entrada de la puerta y pudo entrar en ella, agarró a un sobreviviente cercano que estaba allí y lo partió en 2 pedazos, la sangre volaba en el aire y el torso lo aventó sobre Diana dejándola en el suelo, entonces agarra a Paul y lo avienta hacia la ventana de la casa, dejándolo en la planta alta en una habitación, dejándolo inconsciente. Alexander. Disparando muere el mal. Infectado mayor. Agarra a Alexander y lo tira hacia la pared. Alexander muere al impacto de la pared. Infectado mayor infección zombie agarra a Diana y empieza a arrancarle los brazos, piernas, y cabeza, y así muere Diana. El infectado parece no haberse acordado de Paul y lo ignoró y se fue dejando así a Paul solo, sin compañeros, y con riesgos de que un infectado lo pueda morder e infectar. Continuará.